Estimados maestros, en esta ocasión voy a hacerles una breve presentación referente al área de ciencias sociales y cómo se está presentando. Para ello debemos tener en consideración, estimados colegas, que tenemos que tener en consideración, como ya lo manifestaron también las colegas inicialmente, los diversos instrumentos que tenemos para diagnosticar el nivel de logro de nuestros estudiantes. Y uno de ellos es el de la evaluación de progreso de inicio que se tomó hace poco, con algunas instituciones focalizadas, pero que nos dan una idea de cómo nos encontramos en las diversas áreas y las competencias que se vienen trabajando. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de UGEL 01, en el área de ciencias sociales, tenemos estos resultados en cuanto a nuestras competencias. Por ejemplo, construir interpretaciones históricas, tenemos un 66.8% de inicio, 23.5% de proceso y 9.7% por logrado. Y así sucesivamente vemos el de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Aquí de un solo vistazo podemos ver y observar que la competencia que ha tenido mejores resultados y mejores logros es el de gestionar responsablemente los recursos económicos con un 40.7%, y gestionar responsablemente el espacio y el ambiente es el más débil y el que más debemos trabajar. Entonces, habiendo hecho esto, una breve explicación de cómo nosotros vamos a trabajar estas experiencias de aprendizaje, la diversificación que tenemos que tener en cuenta. Son diversos aspectos, como ya lo manifestó la maestra Janet, también tenemos que ver los intereses de los estudiantes, el nivel de desarrollo, los estilos de aprendizaje, entre otras consideraciones que tenemos que tener en consideración. Entonces, ya presentada la experiencia por la maestra María de esta experiencia de aprendizaje que todas las áreas están trabajando, entonces es importante establecer los propósitos que se van a realizar. En este sentido, a nuestros estudiantes les vamos a pedir pues que como saberes previos o conocimientos o crear la expectativa, pedirle a ellos pues que consideran van a aprender a través de esta situación planteada en el área de ciencias sociales, porque cada una de las áreas va a enfocar de acuerdo a lo que desarrolla en sus competencias específicas. Estos propósitos de aprendizaje, entonces, nos van a ayudar a la planificación, a la mediación y la evaluación de los aprendizajes, como bien sabemos, estimados colegas. Y en el caso de ciencias sociales, no hay competencias priorizadas. Todas las competencias se trabajan, ¿no? Como ustedes están observando en la plataforma de Aprendo en Casa, en la primera experiencia de aprendizaje planteada, se ha tocado solamente una competencia que es construir interpretaciones históricas, ¿no? Luego, lo que es gestionar responsablemente los recursos económicos y, por último, gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. En cada una de las experiencias de aprendizaje se está desarrollando una competencia. Entonces, le solicitamos a nuestro estudiante como saber qué es lo que él piensa que puede aprender en con esta área de ciencias sociales de acuerdo a la situación planteada en el contexto de las elecciones presidenciales, en el contexto de la situación problemática de la pandemia que estamos viviendo, todo ello, ¿no? En todo caso, pudiendo haber recogido algunas ideas como comparar la democracia actual con la anterior, con la antigua, conocer el desarrollo de la democracia en la historia, cómo se eligen los presidentes y congresistas, explicar la importancia de la participación democrática de la población. ¿Es importante o no? ¿Por qué? Entonces, todo ello tenemos que tenerlo en consideración para poder establecer estos propósitos. Y de acuerdo a lo que se señala en la experiencia de aprendizaje, el propósito, si bien ya está establecido, va a enmarcarse en alguna de las expectativas que el estudiante va a desarrollar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el de proponer acciones argumentadas que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad a partir del análisis de su contexto para contribuir
con la mejora de la sociedad. Entonces acá tenemos que uno de los aspectos centrales dentro del área de ciencias sociales que se va a desarrollar dentro de este propósito es la participación democrática y la convivencia en la diversidad, que son elementos fundamentales de nuestra área y aspectos que los desarrollamos de manera frecuente en nuestros temas con nuestros estudiantes. Vamos a ver una ruta de aprendizaje con los estudiantes para que ellos tengan una claridad de cómo vamos a desarrollar a través de estas semanas, de estas 3 semanas, esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo vamos a desarrollar las actividades? Tenemos que planificarnos para que a través de esos días ellos puedan desarrollar sus actividades sin la recarga correspondiente, en coordinación también con el desarrollo de las otras áreas, ¿no? Entonces, allí tenemos entre los pasos establecidos, ¿no?, comprender la situación, el reto, inicialmente, ¿no? Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad. Porque recuerden ustedes, cuando se hace la presentación de la situación, se señala pues que hay una situación de desgano, de indiferencia por parte de la población en la participación de las cosas de la comunidad, de la toma de decisiones de nuestra comunidad y del país en general. Entonces, la gente está desmotivada en ese sentido con esta situación de la democracia. Entonces, ponemos aquí entonces dentro de esta ruta comprender la situación planteada, y para ello se plantean una serie de recursos y elementos que se encuentran dentro de la experiencia de aprendizaje, que lo vamos a ver más adelante. Analizar la información sobre la participación democrática, que va a conllevar también al desarrollo de las competencias de nuestra área específicamente, que es el de construye interpretaciones históricas. Elaborar las propuestas de acción a través de una de las capacidades que tenemos dentro de esta competencia de construir interpretaciones históricas. Una de las capacidades es elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Entonces allí tenemos, por ejemplo, esta capacidad muy fuerte que de trabajarla con los estudiantes para justamente cumplir este reto que se está planteando. Y por último, difundir nuestras propuestas de acciones a través pues de la redacción o propuestas que los estudiantes van a realizar, ¿no? Y el producto general para todas las áreas, que es la propuesta de acciones argumentadas en un folleto u otro medio que promueva en la familia y la comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Muy bien, entonces vamos a ver los aspectos que contiene este producto final que se está señalando que se va a obtener, ¿no?, a lo largo de estas 3 semanas. Y uno de los aspectos en los cuales está directamente involucrado nuestra área es la propuesta orientada a promover la reflexión y el diálogo acerca de la importancia de la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Es uno de los aspectos. Lógicamente, todas las demás áreas también van a contribuir en ese sentido al cumplimiento del reto. Entonces, esta propuesta y las actividades planteadas en ellas para poder lograrla, tenemos que verla, pues, si es que a través de estas actuaciones de los estudiantes, el trabajo que van a realizar ellos, las actividades que están establecidas, van a lograr el desarrollo de estas competencias, de esta competencia en todo caso, porque es una sola la que estamos trabajando en esta oportunidad. ¿En qué medida estas actividades van a verificar que se logre el propósito de aprendizaje, ¿no?, lo que requieren sus estudiantes? ¿Va a ser alcanzable o no? ¿No? ¿Qué ajuste se debe incluir dentro de estas actividades que están planteadas para poder lograr estas propuestas que se señalan? Entonces tenemos que hacer una revisión de las actividades para poder verificar y
establecer si son pertinentes, si no necesitan modificación, ¿no? Y entonces lo implementamos con nuestros estudiantes. Pero si vemos que esta situación no está de acuerdo, le falta agregar algo, entonces tenemos que nosotros que agregar y trabajar con los estudiantes conforme a lo que se señala en el propósito que se ha planteado. Entonces, tenemos aquí dos actividades que se plantean para nuestra área de ciencias sociales específicamente. Bueno, en todo caso, estoy hablando como si fuera los profesores solo de ciencias sociales, pero no, es para todos en general, colegas, que también seguramente van a seguir la misma secuencia para la presentación de sus actividades. Entonces, dentro del área de ciencias sociales y en esta experiencia de aprendizaje, se está trabajando solo la competencia construye interpretaciones históricas, ¿no? Y nos presentan los criterios de evaluación, 3 criterios, que es lee, integra diversas fuentes para argumentar la participación democrática, identifica cambios y permanencias sobre la participación de algunos actores y elabora explicaciones sobre si la participación concebida de las sociedades de la antigüedad son la base de la democracia actual. Estos criterios apuntan directamente a las capacidades de esta competencia construye interpretaciones históricas. Entonces, esta competencia tiene 3 capacidades y cada una de ellas apunta directamente a estas capacidades, ¿no? Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y, como ya habíamos dicho anteriormente, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y tenemos las 2 actividades que se trabajan en la 5 y en la 10. Analizamos el surgimiento, los cambios y permanencia de la participación democrática en la sociedad antigua y sustentamos con argumentos una postura sobre si fue la participación en alguna sociedad de la antigüedad la base de la democracia actual. Bien, vemos acá entonces esta actividad 5, donde nos dan unos recursos en referencia a la democracia en Atenas y las mujeres gobernantes en la costa norte del antiguo Perú, ¿no? Entonces, allí hay algunas lecturas breves, cortas, pero muy ilustrativas de ¿no? de estos temas para que los estudiantes puedan lograr ¿no? el desarrollo de esta capacidad. Una de las capacidades, como les decíamos, es el de interpretar críticamente fuentes diversas. Bien, entonces, la democracia, aquí esta es la primera lectura. Lo que estamos haciendo aquí, estimados colegas, es relacionar la lectura de cómo era la democracia en Atenas, adecuarlo con un texto actual de nuestra realidad, porque de acuerdo a lo que se estaba planteando en la actividad 5, si ustedes pueden observar, no hay ninguna lectura de esta situación que nos plantean ¿no? Al inicio, la propuesta. Entonces, no hay una relación. Por ello es que tenemos que agregar, ya sea un texto, ya sea un gráfico, en este caso como un esquema, de hacer una comparación entre lo que era la democracia en Atenas y lo que es la democracia en la actualidad. En este caso, en el Perú, ahí se encuentra, ¿no? La fuente es un folleto del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a el cumplimiento de las características para un país democrático en la actualidad. Entonces, aquí el estudiante tiene que hacer una comparación de las 2 fuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes eran ciudadanos en Atenas y quiénes eran los ciudadanos actualmente? En todo caso, esta es la adecuación que se plantea, colegas, y el agregado que se tiene que hacer necesariamente para poder complementar esta información que nos brinda la experiencia de aprendizaje que consideramos que necesita otra lectura contrapuesta actual para que se haga ese contraste y los estudiantes puedan entender ese avance y ese progreso y ese desarrollo de la democracia desde la antigüedad a la actualidad. Entonces aquí el estudiante va a trabajar estas fuentes históricas, ¿no? Y en la primera
En el primer gráfico de la izquierda está la fuente histórica inicial de Atenas, en donde se señala quiénes eran considerados los ciudadanos, quiénes no estaban involucrados o quiénes no eran considerados y para quiénes estaba cerrada la democracia de ateniense en todo caso, ¿no? Entonces, y en el otro lado, referente a la fuente que le hemos brindado, quienes participan en las elecciones, quienes pueden ser y ser elegidos, cómo se comunica la fuente sobre la democracia, qué nos comunica la fuente sobre la democracia actual. Entonces, aquí el estudiante va a hacer esa comparación, y es decir, tenemos que adecuar nosotros en ese sentido el material para complementar y poder brindarle un panorama más global al estudiante del desarrollo en ese sentido de la democracia y cómo la concebían antes y cómo se concibe ahora, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, hay algunas preguntas que se deben desarrollar dentro de las actividades con los estudiantes de acuerdo pues al nivel de logro de los estudiantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar preguntas de todos los niveles sobre el tema específicamente, ¿no? Para los estudiantes, y de acuerdo a la identificación que hemos hecho del nivel de logro en que se encuentran nuestros estudiantes, hacerles estas preguntas y esos desempeños que ya hemos tenido que nosotros seleccionar de acuerdo, pues como les decía, a ese nivel de logro. En este caso, por ejemplo, las preguntas más sencillas o más básicas, ¿no? Sobre las fuentes históricas, que es una fuente, cómo se clasifican las fuentes históricas, ¿no? Para considerar de repente a los estudiantes del nivel de inicio, cuál es el uso que se da a la fuente, qué tipo de fuentes históricas conoces para los de proceso, y son confiables las fuentes históricas, qué tipo de fuente histórica tiene un menor valor ya para estudiantes de un nivel de logro mayor. Entonces, tenemos que ver también en ese sentido, no solamente la falta de repente de alguna información o la complementación de algún tema o asunto del material que tengamos ¿no? a la mano, sino también ver, de acuerdo a lo que hemos manifestado al inicio, el nivel de aprendizaje, de logro, el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta también en ese sentido para hacer la diversificación correspondiente. Entonces luego nos presenta, por ejemplo, lo que les manifestaba, 4 fuentes, ¿no? Bastante pequeñas, cortas para los chicos del sexto ciclo, de tal manera de que no tienen que aprender a manejar en ese sentido las fuentes históricas y hacer la diferenciación de cada una de ellas, qué tipo, las características, etcétera. Entonces, aquí sí lo hemos dejado, y donde sí tiene que completar su cuadro, que está en la misma manual del estudiante, el cuadro referente al manejo de fuentes diversas históricas y las características de cada una de sus columnas, ¿no? Entonces, pero además de ello, aquí también hacemos un agregado, estimados colegas, en cuanto a la participación de las mujeres y qué cambios han habido en ella, ¿no? Ese aspecto, por ejemplo, porque ese es uno de los principales aspectos de esta actividad 5, ¿no? ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en la sociedad ateniense y cuál es, por ejemplo, la participación de las mujeres en las sociedades peruanas, antiguas, las sociedades peruanas, y por qué no también en la actualidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Porque allí se va a hacer una comparación como, ¿no? En las sociedades como Atenas, en sociedades antiguas como Atenas, las mujeres no eran consideradas tampoco ciudadanas, ¿no? Sino que solamente los hombres mayores eran considerados ciudadanos, ¿no? Y en cambio en el antiguo Perú, en el tiempo prehispánico, ¿no? Habían gobernantes mujeres en el norte del Perú que fueron muy, muy poderosas, inclusive algunas investigaciones señalan inclusive hasta tan poderosos como el señor de Zipán, ¿no? Como la dama de Cao, por ejemplo.
Entonces, esa es la pregunta que hay que agregarle y que se tiene que complementar para el desarrollo de la actividad, ¿no? Y cerrar en ese aspecto. Entonces, este es una capacidad que se trabaja y que es muy importante, el de la comprensión del tiempo histórico con nuestros estudiantes. Acá sí lo hemos dejado en ese sentido, cómo está, pero aquí lo que les decía, en este cuadro ya vemos cómo tenemos que ir complementando, estimados colegas, con con la adecuación correspondiente de estos aspectos de la participación democrática en Grecia, en el antiguo Perú y en el Perú actual, de tal manera que el estudiante, lo que se quiere aquí y lo que se tiene que enfatizar es cómo ha ido evolucionando la democracia a través de la historia, desde las sociedades antiguas europeas, ¿no? Hasta el Perú actual, ¿no? Considerando algunas características básicas, porque sabemos bien que en sociales los aspectos del Perú en su actualidad se trabajan más pues en quinto año, pero también podemos trabajar todos los contenidos, lógicamente dependiendo del nivel de exigencia y para que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos de acuerdo como nosotros como están establecidos, disculpen, en el currículo nacional a los estándares señalados. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. Cualquiera de los temas lo podemos desarrollar en cualquiera de los grados. Depende del nivel de exigencia que le presentemos. Bien, eso es en cuanto a la actividad 5. En cuanto a la actividad 10, también nos presentan dos preguntas, ¿no? Pero allí también, estimados colegas, tenemos que ver que hay un aspecto esencial que se desarrolla en la presentación de la experiencia de aprendizaje, que es, como les decía, la indiferencia, algunas veces hasta rechazo de parte de la población en cuanto a la situación del sistema democrático. Entonces, ¿por qué? Porque no se ven los resultados que establece la democracia como el mejor sistema para el gobierno de la población. Entonces, eso lo tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes. ¿Por qué esa situación de ese desgano en estas elecciones presidenciales que se avecinan, que ya estamos en esta segunda vuelta? Entonces, y aquí es donde tenemos que ver y que agregar específicamente por qué se produce la insatisfacción de la democracia como una forma de gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que se está agregando en esta actividad 10 para que se pueda trabajar, porque no se observa, como ustedes, como ha presentado la profesora María al inicio, no se puede observar en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Esta parte en la cual hay esa situación, ¿no?, de rechazo de parte de la población, ¿no?, y de apatía en cuanto a las elecciones presidenciales. Entonces aquí, dentro de las fuentes que se están trabajando, se presentan dos específicamente, de la democracia ateniense y la República Romana, pero además establecemos también uno referente a la democracia en el Perú, que es bastante pequeño, bastante corto, ¿no? Y señalando también la fuente de donde se obtiene, que eso es muy importante, estimados colegas, ¿no? Señalar dentro de la historia, uno de los aspectos básicos y esenciales es el manejo justamente de las fuentes y de las fuentes fiables, que es una de las características que tienen que tener los documentos para hacer los estudios correspondientes, ¿no? Y en este caso, esta es de una institución bastante seria y de muchos años de presencia en el país, como es el IEP. Entonces se señala ahí el nivel de satisfacción de la democracia en el Perú, que es uno de los más bajos de Latinoamérica, y establece, ¿no?, algunas características por qué es así. Entonces, haciendo una comparación, como les decía yo, porque lo que queremos, el entorno que nos plantea la situación, es que estamos en un proceso electoral en el cual se desarrolla
¿no?, las elecciones como un sistema democrático que es el mejor, ¿no? Y a pesar de las dificultades que pueda haber, efectivamente es el mejor sistema, ¿no?, que puede garantizar que las personas elegidas puedan gobernar con legitimidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, aquí lo que se está haciendo, estimados colegas, también es complementar y adecuar aquí el contenido del material para que se trabaje efectivamente, ¿no?, esta insatisfacción por parte de la población en cuanto a este proceso democrático. Entonces aquí tenemos ¿no?, este manejo de las fuentes, y donde le agregamos también, al igual que en el otro caso de la actividad 5, ¿no?, le agregamos las fuentes y le pedimos los planteamientos que ellos van a realizar en cuanto al análisis que tienen que hacer para el nivel de satisfacción de la democracia, en este caso específicamente sobre ese aspecto. Bien, entonces, en la elaboración de la evidencia que ya se va a realizar y que se va a venir trabajando, se tiene que agregar, en ese sentido, se debe tomar en cuenta lo correspondiente a la fuente C, así como la pregunta, la tercera que se ha agregado, que habíamos puesto inicialmente: ¿por qué se produce la insatisfacción de la democracia como forma de gobierno? Entonces, esa pregunta y esa fuente planteada, agregada, es la que se tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que deben de adecuar los maestros con los estudiantes para el desarrollo de esta actividad 10. Luego, dice, debemos incluir en nuestros argumentos los cambios y permanencias que encontremos sobre la participación democrática de algunas sociedades de la antigüedad hasta la actualidad. Aquí también debe de quedar claro esta categoría temporal de la historia, que es cambios y permanencias, ¿no? Entonces, esto los docentes lo deben de trabajar con sus estudiantes y señalar, pues, esta parte teórica ya de la historia, ¿ya? Y aquí, al igual que la actividad propuesta para el estudiante en cuanto a su autoevaluación, le agregamos en ese sentido: expliqué por qué existe un alto nivel de insatisfacción con la democracia en el Perú actual, ¿no? Entonces, ese criterio de evaluación se va a agregar a esta ficha de autoevaluación, ¿no?, para considerar, ¿no?, los aspectos que están planteados desde el inicio. Bien. Eso es todo, estimados maestros, lo que les quería presentar. Como pueden observar ustedes, la diversificación se van desde diversos aspectos, desde el nivel del logro de los estudiantes hasta los contenidos o características o intereses de nuestros estudiantes, ¿ya? Ya seguramente los maestros con las otras especialidades de las otras áreas también, ¿no?, les van a señalar específicamente esas diversificaciones realizadas en cada una de ellas. Muchas gracias, estimado maestro Linder.